Poco o nada se habla de la literatura ecuatoriana en nuestros días, ya sea por falta de conocimiento o por falta de interés. Lo cierto es que si te nombro a autores como Antonio Machado o Rubén Darío, te venga una imagen de uno a la mente, pero si te hablo de Humberto Fierro o Ernesto Noboa, lo más probable es que no. ¿Tienen algo que envidiar la generación decapitada a grandes autores a nivel internacional? ¿Quiénes fueron los 4 autores de vidas trágicas que ponen en alto a la poesía nacional? Hablamos nada más y nada menos que de la generación decapitada. La generación decapitada es una agrupación literaria conformada por 4 principales autores de nacionalidad ecuatoriana. Por un lado tenemos a 2 guayaquileños, Ernesto Noboa y Camaño y Medardo Ángel Silva. Y por otro lado tenemos a 2 quiteños cuyos nombres son Humberto Fierro y Arturo Borja. Ahora, ¿por qué generación decapitada? Se estarán preguntando. ¿Por qué usar este adjetivo para denominar a una agrupación poética? Pues por el hecho de que todos estos poetas murieron a muy temprana edad. Silva a los 21 años, Borja a los 20, Noboa a los 38 y Fierro a los 39. Pero para entender por qué es tan relevante la presencia de estos autores hay que entender también un poco de historia. Estos 4 personajes nacidos a finales del siglo XIX fueron los precursores del movimiento modernista en Ecuador. Es decir, pusieron un claro antes y un después en la historia literaria ecuatoriana. Imaginémonos por un momento un Ecuador que acaba de salir del mandato de García Moreno y que se halla en graves polémicas y disturbios con la revolución de Eloy Alfaro. Y que, como todos sabemos, Eloy Alfaro también puso un antes y un después en la historia nacional ecuatoriana. De esta situación se desató que Ecuador viviera un principio de siglo XX bastante duro. Y estos 4 poetas que se conocían en vida se veían ampliamente influenciados por el modernismo de Rubén Darío y por el simbolismo francés. A pesar de que 3 de ellos habían nacido en familias totalmente acomodadas, habían nacido con un sufrimiento bastante interno que les corroía. Es así que sus temas en sus poesías estaban relacionados mucho con la muerte, a la cual consideraban al mismo tiempo inspiración y salvación. Empezaron a escribir debido a que todo el contexto que les envolvía les hacía querer evadirse un poco de la realidad. Ahora vamos a analizar un poco sus vidas y sobre todo sus muertes, que son cuanto menos bastante interesantes. Empezando por Arturo Borja. Él nació en 1892 y durante su adolescencia viajó a París. Toda su obra fue publicada tras su muerte y se suicidó con una sobredosis de morfina a la corta edad de 20 años. Se dice que 2 días antes de su muerte, él y su esposa, con la que acababa de casarse, habían pactado una muerte por amor, y sin embargo solo él se suicidó. Humberto Fierro. Nació en 1890 y fue quien más vivió de los 4. Su prosa dista un poco de la de sus compañeros por la perfección y claras referencias artísticas como Dante. Se suicidó a la edad de 39 años, aunque hay quien dice que fue una muerte por accidente. Ernesto Noboa y Camaño nació en Guayaquil en el año 1889 y durante su adolescencia hizo un viaje a Europa por necesidades poéticas y existenciales. Se suicidó a los 38 años, no sin antes dejarnos el soneto más perfecto de la literatura ecuatoriana. Hay tardes en las que uno desearía embarcarse y partir sin rumbo cierto, y silenciosamente de algún puerto irse alejando mientras muere el día. Emprender una larga travesía y perderse en un desierto y misterioso mar no descubierto por ningún navegante todavía. Aunque uno sepa que hasta los remotos confines de los piélagos ignotos le seguirá el cortejo de sus penas, y que al desvanecerse el espejismo desde las glaucas ondas del abismo le tentarán las últimas sirenas. Por último, pero no menos importante, está Medardo Ángel Silva. Él nació en Guayaquil en el año 1898 y fue conocido como el niño poeta o el poeta precoz, debido a que empezó a escribir a la corta edad de 8 años y empezó a publicar a los 15. Entre sus obras más destacadas están El árbol del bien y del mal y Trompetas de oro. Se suicidó de un disparo delante de su novia a la corta edad de 21 años, después de escribir El alma en los labios, poema que posteriormente sería interpretado en la voz de Julio Jaramillo. Cuando de
amante contemples extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada. El día en que me faltes, me arrancaré la vida. Vidas trágicas, obras trágicas y sobre todo muertes trágicas tuvieron estos 4 poetas de nuestro país. En vida no gozaron de un reconocimiento digno y años después de su muerte se les recuerda como grandes leyendas de las obras latinoamericanas. Así que les invito a que en estos tiempos de pandemia consumamos algo nuestro, algo de las letras nacionales, algo que de alguna manera nos identificó en una parte de la historia en la que como ahora necesitábamos evadirnos un poco de la realidad.